Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En este programa nos unimos a la pena que embarga nuestro compañero y amigo Ernesto Cervera Gómez, socio director de GEA, Grupo de Economistas y Asociados, por el sensible fallecimiento de su señora madre, doña Alicia Gómez, viuda de Cervera, deseándole pronta resignación a nuestro amigo y compañero. Mauricio López Velázquez es el nuevo presidente del PRI en el Distrito Federal. Sustituye a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Su compromiso, dice, es trabajar con legalidad y transparencia. Propone un decálogo con miras a las elecciones de 2015 a través de un partido unido con equidad, menos burocrático y dice comprometido con la sociedad. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Macario Schettino, gracias, buenas noches. Buenas noches, Serra, buenas noches, don Macario. Bueno, pues así que como la rifa del tigre, es lo que le tocó a usted entrar en este modelo, un PRI que ha estado desplazado de la Ciudad de México pues desde 1997 con la elección de Cuauhtémoc Cárdenas, durante los últimos tiempos una figura cuestionada que de alguna manera pues terminaba por descomponer, dicen algunos, la posibilidad real de que el PRI regresara al Distrito Federal, como la figura de Cuauhtémoc Gutiérrez. ¿Cómo le van a hacer para reconstruir esto? Antes que nada decir que es una oportunidad. Todas las crisis pueden superarse si hay una estrategia que permita recomponer las cosas, hacerlas de manera diferente, convocar a una autocrítica interna fuerte y a entender por qué el Partido Revolucionario Institucional en la ciudad no ha logrado comunicarse de mejor manera con la sociedad. Hay quien dice que porque los grupos clientelares o corporativos se fueron del PRI hacia el PRD. Yo creo que hay posibilidad de hacer un partido diferente, con redes más ciudadanas, trabajando con innovación, con creatividad y convocando a los priistas que están allá afuera, que no están orgánicamente tanto en el partido. Yo digo que con estos priistas que hoy trabajan, que son profesionales, que actúan como amas de casa, que hoy están dedicadas a labores para sustento económico, pero que hay priismo en la ciudad, digo que hay más priismo en el DF que partido, convocarlos a través de nuevas formas para revisar y participar en su partido y, como decía la canción, que el tiempo que les quede libre, si les es posible, se lo dediquen al PRI. Y en ese sentido construir un partido diferente para la capital. La ciudad cambió, el país está cambiando. El PRI en la ciudad debe cambiar para lograr que las transformaciones que se están dando en el país se den en el DF y así se oxigene una agenda que ya está agotada en la capital. El PRD durante 17 años ha sido gobierno. Hemos tenido un gobierno monocromático con una estructura vertical de ejercicio del poder que se ha expresado ya en corrupción, en falta de respuesta a los ciudadanos, sobre todo en sus problemas más cotidianos. El bache, la luz, el agua, el drenaje, la movilidad en la capital. Los ciudadanos quieren propuestas de los partidos que les resuelvan sus problemas, no que generen grandes programas o grandes proyectos. Un poquito eso mismo había estado pensando Acción Nacional aquí en el Distrito Federal, dado que el PRD tiene el control corporativo, moverse a estos grupos que no están organizados de, digámoslo así, clase media, que en la Ciudad de México es muy importante, sin embargo no han sido capaces de lograrlo, a lo mejor porque su agenda en términos sociales es demasiado conservadora para la Ciudad de México, pero el PRI tampoco es muy liberal en cuestión social en buena parte de los estados. Aquí, ¿cómo se podría hacer eso? Yo creo en la parte socialdemócrata del PRI. Yo me defino con una gente socialdemócrata que ha sido un defensor del Estado laico y de las causas progresistas en la capital, cuando fui legislador o he estado en la fundación o en el Instituto de Capacitación del partido. Creo que hay una agenda progresista por que construir en la capital que genere igualdad de derechos, pero también de obligaciones, de responsabilidades. Una agenda de corresponsabilidad. Dije en mi decálogo que presenté el domingo que se puede en democracia diverger, criticar, señalar al gobierno de la ciudad por sus errores, de la misma manera que se puede construir y conciliar de manera transparente en acuerdos que beneficien a la gente, con la sociedad, con todas las fuerzas políticas de la capital y con el propio gobierno de la ciudad. ¿Con qué PRI se encontró usted al llegar a la capital, a este puesto de presidente del partido? Un PRI bastante descompuesto con todo el tema del exdirigente del partido aquí en la capital, y pues hay quien dice es que para poder hacer esto hay que construir de cero, o sea, tomar el cascarón que tienen allí, barrer por completo y volver otra vez
a armar un partido que pueda deslindarse de este pasado que finalmente ha sido catastrófico desde el 97 y en adelante. Para poder armarlo hay que rehacer el PRI así, barrer con todo y volver a construir. No creo que haya que barrer con todo. Me parece que tenemos un PRI molesto, desarticulado, falto de ánimo y con una mentalidad de oposición que tiene que transformarse en una mentalidad para ser opción, para ser alternativa. Y con mecanismos que nos permitan trabajar en unidad hacia afuera, con todo el debate interno que sea posible. Esa es la riqueza de la vida interna de los partidos, pero también con toda la institucionalidad que sea necesaria para que no importemos los modelos de lucha de facciones y de tribus que hay en otras fuerzas políticas. Esa había sido la fortaleza del PRI, esa gran cohesión que tenía para poder sumar, como nació el PRI, como un partido de acuerdo nacional, que se dio en América Latina. Hoy el PRI tiene que saber a quién representa, porque partido viene de parte, a qué parte de la sociedad representamos, y de igual manera, cuáles son sus causas, su tema y su agenda. Hace mucho que la gente no se ve reflejada en lo que dice el PRI. Es más, hay quien no sabe qué dice el PRI. Y hay que tener definiciones muy concretas de propuestas generales para la ciudad, pero también con microagendas en la capital. La capital es un caleidoscopio, no tiene un tema único. Por ejemplo, las causas de género. Hay una agenda de tercera generación en los derechos de la mujer que se puede expresar en las nuevas masculinidades, en el uso del tiempo libre y el cuidado del hogar, en el cual estamos participando y en el que están luchando las mujeres para desempeñarse con éxito en los diferentes espacios de realización que tengan. Pero hay otros lugares de la ciudad donde a igual trabajo no hay igual pago, donde no se contrata mujeres embarazadas, donde hay violencia contra las mujeres y hay discriminación. Entonces, hay muchas agendas. Puede ser que el tema de la defensa de los animales pegue en la Condesa, en la Roma y en Polanco. Pero en otros lados tenemos que empezar a tener una cultura por lo menos de cuidado hacia ellos. En Iztapalapa o Magdalena Contreras, donde las colonias populares caminan por las calles sueltos. Y el problema es totalmente distinto. Esta ciudad, como dices, es muy diversa. Y en esto que creo que hay algo interesante. El PRD controla el Distrito Federal, vamos a decirlo así, durante los periodos en los que Acción Nacional tenía el gobierno federal. Esto ya no es así. Ahora el PRI está en el gobierno federal y ustedes están tratando de recuperar el control de la capital. ¿Cómo se da la dinámica en este sentido? ¿El PRI sigue siendo esta estructura de mucha disciplina, de mucho control que se va imponiendo sobre los demás? ¿O cuál es este nuevo PRI que a lo mejor no tenemos claros todos los Un partido ciudadanos? más democrático, más ciudadano, más flexible. Un instrumento social para el cambio político en la capital, cuando la gente que ya está dando señales de molestia, de cansancio y de hartazgo, necesite a los partidos para generar la primera alternancia y los equilibrios para la capital. El monocromo no nos ha gustado a todos. Yo digo que yo nací cuando ya había televisión en Technicolor. Yo no veo la política en blanco y negro. Entonces, tener un PRD tantos 17 años lo ha desgastado y ha creado cacicazgos en las delegaciones. La principal corrupción de la ciudad está en las delegaciones. Ahí están donde están los problemas para no abrir un negocio de manera rápida, para generar respuesta a los temas de los servicios públicos, y tenemos que generar mayor participación ciudadana, colegialidad en los gobiernos, hay unas agendas diferenciadas por regiones y un partido que sepa entender eso. Yo lo llamo poner a tiempo el reloj del PRI con los tiempos de los ciudadanos. Ahora, el tema específico de cómo llega Mauricio López a la presidencia del PRI, ¿de dónde salió? Dicen algunos, no lo ubicábamos en otros sectores, en el área de gobernación, en algunos. ¿Por qué? ¿Cómo llega en ese momento? 25 años de militante. Fui priista antes que ser ciudadano. Me afilié a los 17 años al partido. He coordinado campañas, he sido presidente de la Fundación Colosio del ICADEP. He sido legislador, coordiné mi bancada en el Distrito Federal del 2003 al 2006, la época de los escándalos de Bejarano y del desafuero de López Obrador. Tengo una trayectoria y una fuerza en la ciudad de presencia, sobre todo en el mundo de las ideas y del debate y del trabajo territorial, en muchos espacios de las organizaciones de la sociedad civil. Y este momento nos convocaba. Era un reto para el partido superar esta adversidad que se generó con la atención mediática sobre ciertos señalamientos de comportamiento. Y había que levantar la mano y decir, vamos hacia adelante. Y a partir de ello se empezó a construir un acuerdo, un diálogo con muchas de las organizaciones del partido para poder avanzar en una propuesta que pudiera transitar por los órganos que deciden dentro del PRI, que es el Consejo Político. Finalmente
a ese nos debemos y en ese tenemos que cruzar. En la Secretaría de Gobernación me desempeñé como coordinador de asesores del secretario Miguel Osorio Chong. A él mi agradecimiento y reconocimiento porque me invitó a participar a su lado en este año y medio de grandes transformaciones para México que ha liderado el presidente Enrique Peña Nieto. Ahí pude confirmar mi convicción de que con principios y transformando la política en buena política, esa que da resultados, se pueden lograr acuerdos, que eran lo que no se decía que se podía hacer en este país. Y se puede coordinar con corresponsabilidad una estrategia de seguridad y se puede llevar una agenda de vanguardia en materia de derechos humanos y podemos acelerar la implementación del sistema de justicia penal. Yo vi a un secretario trabajando todos los días, casi todas las horas, en construir bajo esa lógica y refrendó en mí que era necesario en la ciudad participar bajo esa lógica y sumando a más militantes. Mauricio, esta situación que se da ahora de el PRI criticando al PRD por actos de corrupción, le llega, por supuesto, a un electorado que muchos de ellos nunca vivieron en el Distrito Federal bajo a un gobierno priista, porque pues, son los últimos años, más de una década y media, ¿no? En donde uno pensaría que el PRI tendría que de alguna manera demostrar que tiene capacidad para hacerlo. Ahora tienen por ahí solamente una delegación, creo que es Coajimalpa, ¿no? Así es, con Adrián Rubalcaba. Aquí la pregunta es cómo se construye, se borra el pasado priista del PRI hegemónico, se dirigen solamente a cuestionar a un PRD que logró todo esto, ¿cómo le hacen? No hay tlacaele que borre el pasado, ¿no? Priista. De él hay que hacer autocrítica, pero también sentirnos orgullosos. El PRI construyó mucho por esta ciudad. Hizo grandes esfuerzos con altura de miras y visión de futuro. Solo basta decir que yo estudié en Ciudad Universitaria, una institución que se forjó gracias al apoyo y el impulso de gobiernos priistas, fortaleciendo la educación pública, como el Instituto Politécnico Nacional. En ese sentido creo que lo que hay que hacer es construir un discurso diferente para la solución de los problemas de la gente. No necesariamente enfrascarnos en estas discusiones, porque también puedo reconocer cosas que están haciendo bien en el gobierno de la ciudad. Que Miguel Ángel Mancera ha generado un mecanismo de coordinación en materia de seguridad pública que espero que dé resultados en la capital, este escudo centro y este mecanismo de coordinación que nos permita enfrentar todos juntos el tema de la delincuencia, porque el tema de la seguridad pública no lo vamos a partidizar. Ahí necesitamos ser un bloque todos los ciudadanos para construir un gran consenso. No nos pueden ver divididos y discutiendo los criminales y los violentos. Y ahí hay un avance. Y hay avances en otras acciones que está realizando el gobierno de la ciudad. El PRD impulsó una agenda social en la capital. No lo podemos negar, y de derechos. Pero ya se le agotó. Ya no la han renovado. Se desoxigenó esa agenda. Requerimos un impulso a la agenda progresista de la ciudad y creo que hoy están en las pequeñas cosas la atención de los resultados que requiere la gente para sentir el cambio y para entender o para por lo menos darnos la posibilidad y la duda de que la política resuelve, que la política no trae conflictos, sino que ayuda a que su vida esté mejor. Tiene un año, Mauricio, para entregar resultados. Me imagino dentro de un año, estas fechas prácticamente tendremos elecciones, van las delegaciones, van los representantes populares, incluso los diputados federales que corresponden al DF. ¿Qué metas hay para el PRI en esta elección de 2015? Tener los mejores candidatos y la mejor propuesta para hacer alternativa en las 16 delegaciones, en los 40 distritos locales y en los 27 distritos federales. Pelear todas. ¿Y cuáles cree posible? Es decir, ¿de qué tamaño es la posibilidad? Yo creo que si actuamos primero detectando los liderazgos priistas que tengan arraigo, presencia, buena imagen en las comunidades y que puedan ser competitivos. Si no cumplimos con ello, que tienen que ser la mitad mujeres y muchos jóvenes de candidatos, abrirnos a candidatos ciudadanos, a que puedan ser ciudadanos los que articulen alianzas en las delegaciones y en los distritos para impulsarlos. Y yo convoco a las fuerzas políticas de la ciudad que estén por la alternancia y por refrescar la política de la capital a que construyamos juntos en ese nivel. Y tercero, obviamente, con las fuerzas políticas de la capital, con el Partido Verde, con el PANAL, con el propio PRD, con el PAN. Si la intención es que transformemos la política, habrá diálogo, habrá construcción de un escenario que nos permita ofrecerle un mosaico de candidatos al Distrito Federal que se parezca al Distrito Federal,
Si el PRI quiere ser gobierno, debe parecerse a la sociedad que aspira a representar. Y se nos había quedado un poco atrás y a remolque el partido en ese sentido, ¿no? Bueno, pues ahí está un gran desafío, sin duda alguna, reconstruir y reconstruir en forma distinta hasta lo que ahora se ha hecho, por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? Ese es el reto, esa es la oportunidad que se presenta y hay que enfrentarlo con mucha unidad, con fortaleza, pero con creatividad y con innovación. La gente, los ciudadanos ya no creen en los partidos. No, la verdad es que no. Hay una crisis de credibilidad y hay que cambiarla, pero con hechos y resultados. Mauricio López Velázquez, presidente del PRI en el DF, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Ezra. Gracias, don Macario. Buenas noches a todos. Gracias. Dámonos una pausa. Esto es Dinero y Poder. En abril, el indicador global de actividad económica, el IGAE, tuvo un incremento de 1.25% con relación a marzo, mes en el que mostró una reducción de 0.61%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que la variación positiva del IGAE se originó porque las actividades primarias se incrementaron 1.3%, terciarias 1.1%. Por su parte, en la primera quincena de julio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor muestra finalmente un incremento 0.08%. La tasa de inflación anual se ubica en 3.71%. Ahí está, Macario, este tema, en donde, por un lado, yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que alguien ve que el dato de inflación que crezca sea positivo. Alguien dice, bueno, pues al fin estamos en una situación en donde la gente comienza a gastar y tiene el dinero para hacerlo, y de esa medida pues empieza un proceso de recuperación que no sabemos hasta dónde puede llegar. El día de ayer se daba el dato de la pues, achicamiento de la economía norteamericana muy fuerte en el primer trimestre del año, que quizás sea, tú me dirás si no, uno de los elementos para poder entender qué fue lo que pasó también en el país en este primer trimestre que fue tan malo, ¿no? Sí, ocurrió ahora un fenómeno muy extraño, y es que Semana Santa cayó en abril y entonces todo el mundo esperaba ver en marzo un dato artificialmente alto y en abril un dato artificialmente bajo por la comparación, y ocurrió exactamente al revés, y abril tiene un comportamiento muy positivo. Ya habíamos comentado aquí que esperábamos que después de Semana Santa la actividad económica empezara a sentirse de mayor fuerza, y así ocurrió. Este crecimiento en el mes de abril comparado contra el abril del año anterior y es un crecimiento de 3% en términos anuales, es decir, este dato de 1.25 es comparando a abril contra marzo, pero si comparamos el crecimiento anual, estamos ya en 3%, esto sostenido prácticamente de manera igual entre manufacturas y servicios, 2.9, 3.1, o sea, es lo mismo, y este ya es un crecimiento muy atractivo que se va confirmando con otros datos que empiezan a salir del mes de mayo, ventas menudeo, un poco de materia de empleo, empieza a moverse la economía, y la inflación, como tú bien dices, que es un indicador que normalmente preocupa porque sube, pero ahora preocupaba porque bajaba, y es una preocupación que no es nada más de México. Esto ha ocurrido en todo el mundo desde la gran recesión de 2009. La preocupación más grande que había era que se nos repitiera un fenómeno como el de 1929, en donde se entró a un proceso de deflación, como se llama, cuando bajan todos los precios a velocidades distintas, porque eso destruye la economía más rápido que la inflación, aunque parezca extraño. Entonces, pues sí era una preocupación, es bueno que empiece a haber un poquito de inflación. Obviamente el límite que el Banco de México ha marcado es alrededor del 3%, entre 3 y 4, entonces creo que hay pues todavía un margen para moverse, pero lo importante es eso, hay actividad económica ya notoria en abril, y creo que se va a ir viendo con más fuerza en los próximos meses. Aquí el problema es si se puede esto sostener en el mediano plazo. O sea, en Estados Unidos dijeron claramente que pues esta caída del 2.9% fue ocasionada básicamente por un problema pues, de clima, solamente de bajas temperaturas, y que tendería a recuperarse en este segundo trimestre. Los mercados de valores están más o menos en esa línea. Aquí el problema es si México, como ya hemos dicho en varias ocasiones, tiene la capacidad de montarse en el crecimiento norteamericano. Los datos de exportaciones siguen siendo muy buenos para México. El gasto público, Hacienda dice que se está creciendo. Habría que ver si esto ya empezó a caer directamente en el bolsillo de las personas, pero digamos que los tiempos, en medio incluso de la discusión de las reformas, de las cuales luego hablaremos, pues resulta que si no hay resultados mínimos de crecimiento económico
en los próximos meses que se sostengan durante todo el año, entraríamos en una situación muy complicada, tanto para el propio gobierno como para la sociedad, que está pues ya bastante presionada por el bajo crecimiento del año pasado y los primeros 3 meses de este, ¿no? Sí, en los primeros 3 meses del año en la economía de Estados Unidos se contrajo, por los amigos del auditorio que no hayan visto este dato, casi al 3% anual fue la caída. Es una caída muy muy fuerte, pues la mayor que tiene Estados Unidos en muchos años, producto precisamente de que hizo frío, pero hizo mucho frío, es decir, realmente sí les complicó las cosas. Durante ese mes, esos 3 meses que la economía se contraía en ese país, nosotros exportábamos cada vez más. El fenómeno de por qué durante el primer trimestre México no crece más tiene que ver con desequilibrios entre los sectores. Las exportaciones de autos, de manufacturas en general van creciendo y crecían en esos meses, pero al mismo tiempo se nos hundía la exportación de petróleo. Cada vez exportamos menos petróleo. Durante esos 3 meses lo hicimos con precios cada vez más bajos. Ahí tenemos un problema interesante. Tradicionalmente el precio de la mezcla mexicana de exportación iba cercano al Brent, que es el petróleo de Europa. Sin embargo, en los últimos, ¿qué será?, 14 meses se ha ido separando esto y el Brent sigue subiendo, sobre todo ahora que hay problemas en Medio Oriente y demás, y la mezcla mexicana no está reaccionando igual porque hemos tenido que meter en la mezcla mucho más petróleo pesado, y el petróleo pesado no se vende bien porque es más complicado de procesar y no hay todas las refinerías que uno quisiera. Entonces esto ha puesto un precio más bajo, menos exportaciones, y entonces todo lo que hemos ganado en autos y en otras cosas se ha perdido porque no estamos exportando petróleo. Esa es la razón por la cual en el primer trimestre no se notó mejor todavía un comportamiento de México en comparación con la economía estadounidense. Uno pensaría que con los datos de inversión extranjera que se han venido dando, Macario, en donde hay confianza en el país, al aumento de las remesas, producto de la recuperación en Estados Unidos, sin duda alguna, uno estaría en este escenario en donde estos crecimientos mínimos que estamos teniendo en los últimos meses estarían pues abriendo la puerta para lo que podría ser, en el momento en que las leyes secundarias terminen por aprobarse, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, un detonador mayor de inversión. Aquí el tema es que la parte de lo que se llama inversión fija bruta o la inversión en fierros, en lo que puede, en infraestructura, por decirlo así, no es suficiente, y esto es lo que nos sigue atorando. O sea, yo creo que si llegamos al crecimiento que tiene proyectado Hacienda de 2.7% para este año, estará incluso dentro de lo aceptable. El problema es si cualquier tipo, aumentos por la crisis de Medio Oriente descomunales de precio del petróleo, que a México tampoco le conviene por todo el resto de la economía mundial donde México participa, que se encogería, pues allí estás parado verdaderamente al filo del precipicio, cuando las condiciones socioeconómicas, aunque pueden ser muy buenas para México desde la perspectiva, en términos reales no lo están, por la falta de crecimiento, la falta de inversión y la falta de reglas claras para hacerlo. El problema tradicional de México es ese, la falta de inversión. Tenemos una inversión muy baja históricamente, hace muchísimos años, cuando pues prácticamente no había capital en México, con poquito que invirtieras la economía crecía. En aquellos famosos años del desarrollo estabilizador, la economía crecía al 5 o 6%, con inversiones de 14% del PIB. Ahora con 14% del PIB se hunde la economía, necesitamos estar alrededor de 20, pues más o menos para ir creciendo 2, 3% al menos. Entonces necesitamos mucho más dinero. Esa fue la razón por la cual se hizo el Tratado de Libre Comercio. El objetivo del Tratado de Libre Comercio era convertir a nuestro país en un receptor de inversión. Funcionó durante un rato. A partir de 2001 que China entra a la Organización Mundial de Comercio, se vuelve mucho más atractivo irse a China y todo el mundo se fue para allá. Pero a partir de la gran recesión de 2009, China ya no es el negocio que era, y al no serlo, pues Brasil tampoco, la India tampoco, y los inversionistas andan buscando en dónde colocar sus recursos. Ahí es donde México tiene que competir, por eso las reformas son tan importantes. Anoche estuvo por aquí en una cena que le dio el secretario de Hacienda a la directora general del Fondo Monetario Internacional, y ella insistía en que México está haciendo precisamente lo que necesita hacer para atraer inversión, está haciendo reformas en momentos en los que no hay urgencia al interior del país por hacerla, no hay una gravísima crisis económica, y en el resto del mundo
muchos países no lo están haciendo, entonces hay una oportunidad en este momento para que México pueda aprovechar recursos, pero tampoco es así una oportunidad que se haga solita, ¿no? Están las reformas que hay que terminarlas, esperemos que pronto esto ocurra, pero después de esto hay que empezar a trabajar en que las cosas funcionen. O sea, hay un montón de detalles que hay que ir aplicando continuamente para que esto funcione. Si no se generan, por ejemplo, oportunidades de negocio, pues de nada sirve que las leyes se hayan cambiado, y las oportunidades de negocio incluyen que los gobiernos locales funcionen bien, que tengamos un sistema de seguridad pública razonable, que la resolución de conflictos y la validez de los contratos empiece a tomarse en serio en México. Es decir, nos falta irnos civilizando un poco más, y este no es un proceso que va a ocurrir en 3 días, ¿no? Eso, y el otro tema es el de que ya platicábamos la semana pasada y que se reafirma, el de la integración regional. O sea, si tú de repente le quitas a algunos estados de la República en términos de su bajo crecimiento, tienes o has tenido durante los últimos años un crecimiento importante. El problema aquí es que estás ya generando por lo menos 2 Méxicos, uno que tiene capacidad de crecimiento y que lo refleja, y otro que se queda verdaderamente atorado. Aunque haya crecimiento en agricultura durante algún tiempo, esto no es todavía, y en servicios en otro, no es todavía o no existe al menos un mínimo, no digo una uniformidad, no existe en ningún país del mundo entre sus distintas regiones, pero en el caso mexicano la polarización de entre los que sí producen y los que no es abismal, Macario. Es muy grande, y el Tratado de Libre Comercio, que atrae inversión y que ayuda a que el país pues ahí vaya creciendo, aunque sea poco, está beneficiando solamente un pequeño grupo de estados. Está más o menos claro dónde es para los amigos del auditorio. Es Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, las que estaban creciendo. Se ha sumado Zacatecas en los últimos años de manera milagrosa. Todo el fenómeno de Zacatecas depende de la minería, que la minería ha estado creciendo de forma muy interesante en los últimos años. Tampoco se nota por el petróleo. En minería se anota el petróleo y lo que no es petróleo. Lo que no es petróleo está creciendo a tasas del 10% anual, es un crecimiento espectacular, pero como el petróleo se hunde, el resultado neto es 0, entonces parece que la minería no crece. No, sí crece, por ejemplo en Zacatecas y Sonora es espectacular, y Zacatecas con esto se ha sumado a este corredor que está creciendo a ritmos pues del 6-7% anual, es muy importante. Mientras del otro lado pues tenemos Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, no crecen. Hay algunos estados que han crecido, pero han atraído a mucha población, y entonces el fenómeno del crecimiento no se nota tanto, y son las 2 penínsulas, de un lado Quintana Roo, que sobre todo Cancún y Playa del Carmen atraen, pero atraen mucha gente nueva, y también Baja California Norte, no se llama Norte, pero Baja California, en donde el crecimiento ha sido muy grande, pero también el flujo de población, y entonces el crecimiento no se nota tanto, pero esos son los 2 Méxicos, y son 2 velocidades. 2 velocidades, y si no las ajustas o las incorporas, te vas a meter en problemas serios en términos sociales ya entre una y otra, y ya estamos metidos en eso. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes. Michoacán, cambio de gobernador finalmente, y todavía el problema de cómo reconstruir un estado verdaderamente asolado por la violencia. Esto es Dinero y Poder. Salvador Jara Guerrero rindió protesta como gobernador sustituto allá en Michoacán, esto en relevo de Fausto Vallejo. En su discurso de aceptación afirmó que es el momento de la reconciliación en el estado, por lo que llamó al diálogo a los distintos sectores de la sociedad. Ante representantes de los 3 poderes del estado y Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad, o sea, el gobernador en funciones, bueno, pues Jara Guerrero pidió a los michoacanos el apoyo para poder establecer de alguna manera un régimen de derecho en un estado así. La verdad es que la renuncia de Vallejo era una renuncia pues esperada por muchos, tanto por el tema político específico de sus pues presuntas, como le dicen, conexiones, por lo menos de parte de algunos de sus familiares, con crimen organizado, cosa que por supuesto no se demostró, pero ahí están fotografías que ponen en duda lo que estaba sucediendo. Y el otro, pues la propia situación de salud de un gobernador que creo que nunca finalmente pudo gobernar. Y no solamente Fausto Vallejo, los anteriores, creo que desde Lázaro Cárdenas y en adelante, fueron gobernadores que fueron perdiendo paulatinamente su capacidad de ejercer el poder en manos del crimen organizado, hasta que pues ya una situación verdaderamente dramática llevó al gobierno federal a tomar el control, establecer esta estrategia de un comisionado, que es finalmente un gobernador sustituto,
y que tuvo sin duda la fuerza suficiente Alfredo Castillo como para por lo menos comenzar a reordenar el Estado y bajarle mucho a la fuerza que tenía el crimen organizado. Hoy se elige a un exrector de la Universidad Michoacana bajo el principio de que tiene que, pues por lo pronto, limpiar su propia estructura de poder y a partir de ello permitirle al Estado organizarse para un proceso electoral el próximo año. Efectivamente, el gobernador sustituto era el rector de la universidad, renunció a la rectoría prácticamente para incorporarse y creo que se selecciona a esta persona fundamentalmente para no meterse en los líos políticos de los distintos grupos, dar al menos una señal de que pues se va a ser imparcial en el transcurso de los próximos meses frente a un proceso electoral que debe ocurrir en un estado pues que no se está gobernando todavía en forma y eso no es una cosa trivial. Entonces, creo que ese es el objetivo, creo que es una buena idea. De cualquier manera, como tú decías al inicio, quien tiene el control político y administrativo del Estado, pues es directamente el gobierno federal a través del comisionado Alfredo Castillo. Y el objetivo inicial o primario en este momento tiene que ser el tener condiciones mínimas de seguridad. Y esto no es un asunto sencillo, porque pues una parte de Michoacán llevaba ya décadas y yo me atrevería a decir incluso siglos de pues manejarse de forma distinta a como se maneja la administración central. Entonces no es tan sencillo ordenar esto, parece que las cosas han ido avanzando, pero falta mucho para que pueda uno decir, bueno, Michoacán está más o menos en orden y se puede hacer negocios de forma civilizada. Todavía tenemos ahí pues una cantidad importante de grupos que están disputando lugares y que no han podido ser controlados totalmente por el gobierno mexicano. Ahora, aquí el problema radica fundamentalmente en cómo se organiza de aquí en adelante un proceso electoral que supone, con una figura también neutra o supuestamente neutra, como la del rector ahora convertido en gobernador sustituto, bueno, pues cómo se organiza un modelo electoral que, digamos, cuente con el reconocimiento de los que hoy son oposición. Hay que recordar que el triunfo de Fausto Vallejo se dio también en situaciones bastante cuestionables, en donde grupos de crimen organizado habrían pues apoyado eventualmente a uno u otro bando para tratar de que pues no se diese una gubernatura totalmente contraria al crimen organizado. En este momento esa estrategia pues que le funcionó por lo menos para llevar a Vallejo a la gubernatura, hoy hay que echarla para atrás y lo que tienen que comenzar a hacer es, independientemente de quién sea el ganador, si el propio PRI o el Partido Acción Nacional o el retorno del PRD, generar condiciones muy claras para ejercer gobernabilidad en donde lo alcanzado ahora no se les caiga cuando el gobierno federal pues tenga necesariamente ante la presencia de un nuevo gobernador que hacer a un lado al comisionado. Yo no veo un escenario en donde se pueda hablar de una coexistencia entre un comisionado y un gobernador electo nuevo como tal. Sería absolutamente imposible. No, eso no puede ocurrir y el problema aquí no es únicamente a quién se va a elegir como gobernador, sino cuál va a ser su equipo, porque el problema es que llevamos ya muchos años en Michoacán en donde no sabemos quiénes están gobernando para beneficio de los ciudadanos y quiénes para el crimen organizado. Pasó durante el gobierno de Leonel Godoy, que se acusó en varias ocasiones a sus funcionarios y al final de cuentas incluso su medio hermano estaba involucrado en esta actividad. Pasa ahora con Fausto Vallejo, pasó con el gobernador interino que él dejó un tiempo mientras iba a atenderse de su enfermedad. Acción Nacional no ha gobernado el Estado, pero los presidentes municipales que fueron detenidos en 2009 en ese famoso michoacanazo, había de los 3 partidos, y por si faltara algo, hay divisiones al interior de los partidos muy fuertes. En el caso específico de Acción Nacional, el conflicto entre calderonistas y no calderonistas es muy fuerte. En Michoacán específicamente, Marco Cortés, que es el, digamos, líder anticalderonista, fue el que quiso ser candidato en lugar de la hermana de Calderón, no lo logró, fue la candidata a ella, y el área de control de Marco Cortés fue el lugar en donde perdió la gubernatura la hermana de Calderón. Entonces no está fácil. No creo yo que esta elección vaya a resolver el problema en absoluto. Lo que hay que tratar de hacer es que no lo complique,
y que a final de cuentas no haya este retroceso al que tú te referías. Pero pensar que la elección va a quitar a quienes están y a poner gente totalmente limpia y sin relación con el crimen se me hace bien complicado. También veremos un escenario muy claro a la hora de la organización de las elecciones y del el día de la votación misma. Ya ha identificado lo que eran hasta antes de la entrada del gobierno federal, aquellas poblaciones bajo control, ya sea de familia michoacana, ya sea de caballeros templarios, etcétera, etcétera, y en donde pues simplemente no se podía llevar a cabo ningún tipo de acción como tal. Yo creo que si las elecciones se vuelven a realizar en estas condiciones, en donde haya áreas en donde no se pueda organizar, no se puedan poner las urnas ni llevar a cabo esto, estaremos otra vez repitiendo ese problema. Yo creo que a lo que tiene que enfocarse el nuevo gobernador junto con el comisionado es a recuperar los espacios territoriales y que para el año entrante se pueda pues armar el proceso electoral prácticamente en todas y cada una de las regiones de Michoacán, sin excepción, bajo el principio de que ahí no se puede entrar porque sigue siendo zona controlada por los criminales, ¿no? Sin lugar a dudas, y esto mismo debe ocurrir en otras entidades federativas en donde se tiene un problema similar. El caso más cercano es Tamaulipas. En donde tampoco hay gobierno mexicano. Esto es una cosa espantosa y hay que tratar de ir limpiando estas circunstancias. Tú bien decías, el paso inicial es la recuperación del control territorial. Yo creo que es el paso inicial y el paso final. Es decir, todo consiste en este control territorial que empieza por el poder organizar elecciones y debe continuar por el poder establecer en cada uno de estos lugares un sistema de administración pública que funcione y eventualmente un sistema de Estado de Derecho en cada una de ellas. Pero el proceso inicial es efectivamente que puedas tener al menos una elección en la que no haya un control del crimen organizado para influir los resultados. Esto es lo que creo que debe ser el objetivo en Michoacán, independientemente de quién gane. No creo que eso sea en este momento tan importante. Ahora, yo creo que finalmente para el propio gobierno federal, más allá del resultado que por supuesto quisiera que ganara el PRI en esa zona, en esa región, yo creo que el punto fundamental es la reconstrucción en este periodo relativamente corto de un tejido social. ¿Y a qué me refiero? Si es tejido social, que educación, que oportunidades de trabajo. Ok, a mediano y largo plazo esto es lo que se requiere, pero inmediatamente creo que la parte fundamental es aquella en donde aquellos grupos productivos, trabajadores, empresarios, etcétera, que estuvieron supeditados al crimen organizado, que tuvieron que pagarle al crimen organizado sus cuotas para poder funcionar, hoy ya no tengan que hacer eso. Yo creo que esa es la parte medular de una campaña, independientemente de los partidos, para demostrar que esto ha funcionado. Va a ser bastante complicado si los partidos políticos empiezan a aventarse el lodo de lo que sucedió en Michoacán unos a otros, porque no sé quién finalmente tiene mayor responsabilidad o menor responsabilidad, desde el PAN gobierno anterior y estos presidentes municipales que tú planteabas, las administraciones perredistas, Leonel Godoy, o el PRI con Fausto Vallejo ahí. O sea, hay materia para que la campaña electoral se convierta en un verdadero lodazal frente a la posibilidad real de generar un nuevo gobierno que pueda entrar con manos limpias, por lo menos, ¿sí?, ya en el momento en que el gobierno federal se retire. Sería un absurdo que ocurriera algo así. A lo mejor poniendo un ejemplo extremo se puede entender bien qué es lo que está ocurriendo en Michoacán. Los ejemplos extremos son los países que no logran construir un Estado nacional, como es el caso de Somalia, o más recientemente uno que a lo mejor los amigos del auditorio han visto, es lo que está pasando en Siria y en Irak, en donde no puedes controlar el territorio por completo y entonces el primero que llega con fuerza se impone y empieza a cometer arbitrariedades sobre la población porque necesita extraerle recursos para mantener el control. Eso exactamente pasa en Michoacán y en Tamaulipas. La gran ventaja que tenemos es que hay un Estado nacional todavía por encima de eso, y lo que no podemos permitir es que este tipo de fenómenos crezcan, porque una vez que crecen es dificilísimo volverlos a achicar. Entonces, creo que aquí sí debería haber un acuerdo de Estado entre los partidos políticos, el gobierno federal y las fuerzas políticas locales, para entender que lo primero que necesitamos hacer es restablecer la fuerza del Estado mexicano en Michoacán y en Tamaulipas, y
Después, cuando esto esté más o menos en orden, ya se pueden pelear políticamente a ver a quién le toca. Pero ahorita lo primero es que el Estado controle esas regiones. Y a partir de ello demostrar, por supuesto, que tiene éxito, que tiene capacidad de hacerlo, como anteriormente, pues a pesar de la guerra establecida, esto no se pudo. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con ustedes sobre leyes de telecomunicaciones. La semana que entra dicen es el límite. Esto es Dinero y Poder. El senador panista Javier Lozano adelantó que el próximo jueves y viernes podría discutirse y votarse en el Senado de la República, en el Pleno, el dictamen en materia de telecomunicaciones. Dijo que existen ya las condiciones para que las próximas semanas ahí ambas cámaras voten en el Pleno las leyes secundarias en telecomunicaciones y con eso se concluya el procedimiento. El presidente de la Comisión de Comunicaciones dijo que el martes los legisladores panistas tendrán una reunión en la que definirán un dictamen y ese mismo día se lo presentarán a las senadoras Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del PRD, y Graciela Ortiz, de la Comisión de Estudios Legislativos. Bueno, ahí está empezando a aterrizar, creo que una de las más complejas legislaciones que se pueden hacer, que se pueden llevar a la práctica en el país por el choque de poderes económicos. Estamos hablando de pues la empresa preponderante, como le dijeron a Telmex en el área de telefonía, telecomunicaciones, y en el área de radiodifusión a Televisa, y toda la discusión sobre qué pasa con los otros servicios, fundamentalmente televisión restringida, en donde, pues como no se podía, de acuerdo a la interpretación de la ley que hicieron, no se podía declarar también preponderante a Televisa en esa área, pues se fueron solamente al tema de la televisión abierta. Ahora, aquí es un choque de titanes sobre cómo le hace uno para entrar en el otro espacio, o sea, Televisa dentro del marco de telefonía ya o internet, y cómo Telmex le entra a televisión fundamentalmente restringida. Esto ha generado un choque enorme con muchos intereses, en donde hay además adentro del propio Congreso pues representantes directamente de las televisoras, las llamadas telebancadas, y también por supuesto de la empresa del señor Slim. En medio de esto, a una semana de que esto se dictamine, aparece el famoso audio de Purificación Carpintero hablando de un eventual negocio de telefonía a realizar, lo que hacen que el PRD le pida que se excuse. Pero entonces aquí la jugada tiene bastantes aristas, porque tendrían necesariamente también que, dicen, pues de excusarse todos aquellos que tienen una relación directa con las empresas. Ahí están, se les conoce. Aquí el problema es que pues se habló de un negocio en específico. En los otros son representantes, como hay representantes de centrales sindicales, etcétera, que están ahí. Quizá aquí el tema específicamente, en el caso de Purificación, es que se trataba de un negocio particular y eso hizo que el PRD no pudiera defenderlo, ¿no? Sí, creo que son un montón de cosas al mismo tiempo. Lo primero importante es que cuando una reforma realmente va a funcionar, pues tiene que costarle a alguien. Y las reformas que se hicieron durante 2013 lo que intentan es acabar con este sistema de rentas que les ha permitido a ciertos privilegiados hacerse de dinero de nosotros, ¿no? Sea a través de que nos cobran caros los sistemas o que su calidad es baja. El caso es que nosotros, los consumidores, acabamos pagando sobreprecios que les permiten a estas personas tener riquezas muy superiores a lo que deberían tener. Entonces esto es lo que hay que romper. ¿Cómo exactamente? No es tan importante. Es decir, si vamos a discutir si Slim debe poder entrar en televisión o Azcárraga en telecomunicaciones, en mi opinión eso no es tan relevante como que el Estado mexicano quede por encima de todos ellos y pueda controlar efectivamente el funcionamiento de esos mercados para evitar el poder que tiene alguno de los participantes. Para eso era la declaración de preponderancia, para que quienes hoy tienen un poder absurdo en un mercado, es decir, 70% de un mercado, pues se les va a obligar a tener menos de la mitad de ese mercado, y eso significa una pérdida de muchos miles de millones de dólares que le van a tocar al
al señor Slim y al señor Azcárraga pues dejar de recibir, y por eso están enojados. Y otros grupos también están discutiendo pérdidas o ganancias que no llegan a ser de miles de millones de dólares, pero que de cualquier manera se sienten. Entonces todos están involucrados. A mí no me parece mal que haya representantes en las cámaras que tengan pues como interés el defender alguno de los grupos. ¿Por qué no me parece mal? Pues porque así funciona un Congreso. El Congreso representa a la población, representa al país entero, y dentro de eso pues hay empresas y hay sindicatos y hay centrales campesinas que creo que requieren esa representación. Lo que no me parece que esté muy bien es esto de estar haciendo negocios privados y sobre todo ir preparando legislaciones para ello. No sé si es el caso de la diputada Carpinteiro, pero daba esa impresión, y ante la impresión pues mejor la quitan. Y aprovechando el golpe dicen, bueno, pero que se vayan todos los demás. Yo creo que no es así. Yo creo que esto no es tan importante. Creo que tanto las comisiones como los plenos en ambas cámaras tienen suficientes votos como para que ni telebancadas ni nada se note. El asunto es si estos grupos que tienen tanto dinero disponible no estarán comprando a otros, no nada más a los de la telebancada que les dicen. O estarán, Macario, buscando algún tipo de subterfugio, se dice, legal, para hacer que en algún dejarle momento una comita para con eso ampararte. Para con eso ampararse, Sí. irse y tratar de bloquearlo, Sí. que es lo que podría suceder en el caso de televisión restringida. Yo creo que ahí hay que ser muy cuidadosos y entender que de lo que se trata no es de satanizar a esas empresas, o sea, tampoco son ningunos ogros ni gente que se ha dedicado a estafar a la sociedad como tal. Tienen intereses. Lo que hay que tener en claro es que tienen que bajar su participación de mercado para que esto pueda funcionar. Esto es lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, lo que pasa en todos aquellos lugares en donde esto se regula. No se trata de inhibir el desarrollo de la inversión. Es al revés, exacto. Sí, exacto. O sea, de hecho, cuando tú fomentas competencia, lo que haces es que la economía pueda crecer más rápido. La economía se inhibe cuando tú permites monopolios o estas concentraciones de mercado tan grandes. Yo creo que es muy inteligente la idea de los legisladores de solamente castigar a dos preponderantes para no correr el riesgo de una interpretación constitucional que eche abajo todo. Y queda siempre la posibilidad de calificar a Televisa o las empresas del señor Azcárraga en televisión restringida como dominantes, lo cual implicaría que se le pueden poner menos multas o menos obligaciones, pero de cualquier manera hay herramientas legales que puede tener el Instituto Federal de Telecomunicaciones para actuar y para que esto funcione mejor. Entonces creo que es una medida de precaución, de cautela, prudente, y no creo que debiera uno pues irse a la idea de que hay que declarar preponderantes en todos los sectores y en todos los servicios, porque si llegara a haber una interpretación distinta de la Corte, te echa abajo todo lo que hiciste. No tiene sentido moverte en esa dirección. Es preferible agarrar a los dos grandotes en los dos sectores y a todos los demás que parezca que tienen un poder de mercado, pues vamos aplicándoles otras herramientas que también existen y que pueden ayudar a la competencia sin duda. Sin embargo, aquí el tema que le urge al gobierno, por supuesto, le urge que esto de telecomunicaciones resulte, pero es la aduana que tiene que pasar para la otra, para la reforma energética, que es fundamental también. Y aquí todo parecería que la próxima semana ya estaríamos en condiciones de, como lo decíamos a la entrada, de llegar a un determinado tipo de acuerdo. Yo creo que aquí sería muy difícil que lo que se aprobara fuese visto bien por todos. Hay que recordar que cuando se hizo la reforma constitucional, esta fue de las que mayor consenso lograron dentro del Congreso, no parecía no haber ningún problema. Ahora, cuando entra el tema de la letra chiquita, aquí es donde puede haber este tipo de reacciones y pues la habilidad política, ahora sí, del gobierno federal para poder llegar a un acuerdo con la Cámara de Industria, Radio y Televisión, con, por supuesto, las empresas Televisa, que trata de darle la vuelta también para que esto no suceda, o el propio Telmex en el mismo nivel, pues finalmente acepten que estas son las reglas del juego con las que van a actuar. Y esto es fundamental, porque si
queda la duda de si es constitucional o no la ley, nos vamos a ir a la Corte y en una de esas echan para atrás todo, ¿no? Exacto, por eso es tan importante cuidar esto y por eso creo que más vale ser prudentes. Insisto, muchas personas piensan que también en televisión restringida había que declarar preponderante a las empresas de Azcárraga. Yo creo que es un riesgo innecesario. Creo que conviene más dejarlos preponderantes como están, moverte en otras herramientas que tiene la Comisión de Competencia y el IFETEL para meter orden con la dominancia y entonces poder avanzar a la reforma energética, que es determinante, no tanto como mucha gente cree por el tema del petróleo. El petróleo en México es el pasado, es decir, a duras penas vamos a tener para producir lo que consumimos. Nos urge gas y nos urge electricidad, no las tenemos disponibles y la única forma de lograrlo es con más inversión. ¿Por qué es tan importante gas y electricidad? Porque eso es lo que sostiene a las manufacturas y de las manufacturas dependen estos estados que mencionábamos en un bloque anterior que han estado creciendo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León. Si queremos que este crecimiento se mantenga en esa región y se amplíe al resto del país, es determinante que tengamos energía disponible, barata, de buena calidad. No la tenemos hoy, por eso la reforma energética es tan importante. Ahora, yo creo que una vez pasando el tema de telecomunicaciones, la energética va a moverse mucho más rápido, porque hay más acuerdo en ello, hay menos oposición. La oposición extrema, por ejemplo, de PRD o de Morena, etcétera, no cuenta en este caso porque no tienen votos suficientes, ni tienen manera de obligar a que esto no se discuta. El sindicato de Pemex y la industria misma no parece ser un problema, entonces creo que esta puede avanzar rápidamente. Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.